Capítulo 4. En el libro. En el momento en que se dio cuenta de este problema, Hemugyan despertó a la joven recepcionista. Ahora el lugar ya no estaba vacío como cuando había salido apenas minutos atrás, sino que ahora estaba una niña sentada allí. La niña abrió los ojos somnolienta, bostezó y activó la computadora frente a ella. ¿Qué ordenador? ¿Cuánto tiempo?, preguntó de manera impersonal y distraída. ¿Acaso él estaba allí para navegar por internet?, se preguntó de manera retórica Hemugyan en medio de su confusión. De todos modos, en lugar de pensar en que la recepcionista no tenía idea de sus intenciones, decidió hacer la pregunta que parecía ser imprescindible realizar para aquellas personas que viajan en el tiempo. Belleza, ¿en qué año estamos ahora? Xiang Jian se había quedado despierta toda la noche anterior en el cibercafé, y dentro de poco tendría que ir a la escuela, así que estaba extremadamente irritable. Debido a esto, su temperamento se encendió inmediatamente al escuchar la pregunta tonta que le había hecho la persona incoherente que tenía enfrente. ¿Qué rayos le sucedía? ¿Estaba buscando problemas? ¿Cree que ella, la hermana Jian, estaba allí para perder su tiempo? Levantó la vista y quiso enojarse con el visitante, pero cuando vio la cara del niño, se tragó las palabras sucias que luchaban por salir de sus labios. Oh, oye, es un chico guapo, pensó Xiang Jian sorprendida, e instantáneamente la ira que había estado empezando a sentir, desapareció. Ella siempre fue tolerante con los chicos guapos. No está escrito en el reloj electrónico, justo frente a ti, que estamos en el año 2019. ¿Te mareaste por jugar toda la noche, chico guapo?, le preguntó Xiang Jian, con algo de burla divertida en la voz. Sin embargo, Hemugyan no se preocupó por las burlas de Xiang Jian, porque descubrió algo aún más aterrador. La chica frente a él, que momentos atrás había estado mirando hacia otro lado, repentinamente había levantado la mirada para observarlo, y en cuanto esto sucedió, le resultó bastante conocida. En este momento ambos estaban mirando a los ojos, y definitivamente a Hemugyan le resultaba sorprendentemente familiar. ¿Por qué es que se parece tanto a la mejor amiga de su madre, la tía Xiang? No era solo un simple parecido, sino una versión en miniatura de ella. La tía Xiang era gentil y considerada, una ama típica. Después de graduarse de la universidad, ingresó directamente a la industria del entretenimiento, y para cuando él estaba en la escuela primaria, ella ya se había convertido en una reconocida reina del cine. Después de la muerte de su madre, la tía Xiang lo trató como si fuera su propio hijo. Hemugyan una vez sintió que después de su madre, la segunda mejor persona del mundo era la tía Xiang, e incluso su propio padre estaba por detrás de ella. Es solo que Hemugyan miró a la persona frente a él con una expresión confundida, esta pequeña granuja que en ese momento estaba sentada frente a él, con las piernas cruzadas, usando un flequillo que parecía como si hubiera sido mordisqueado por un perro, y una caja de cigarrillos sobre la mesa, era realmente la tía Xiang. Tentativamente, Hemugyan la llamó por su nombre. Xiang. Jian. Tartamudeó. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Xiang Jian abriendo la boca sorprendida, y miró a Hemugyan de arriba abajo con mucha atención y seriedad. No recordaba haber conocido a esta persona. Esta respuesta hizo que Hemugyan se sintiera completamente confundido, y aspiró aire con incredulidad. La elegante tía Xiang en su mente, resultó ser una gamberra de joven. Espera, ¿era este el punto importante de la cuestión? No, lo importante era, ¿realmente había viajado en el tiempo? Hemugyan casi maldijo en voz alta. Esto era demasiado escandaloso. Realmente viajó 25 años atrás en el tiempo, y acaba de conocer una versión mucho más joven de su propia tía. De repente, sus ojos se abrieron en shock y pensó, esto quería decir que podría volver a ver a su madre. Xiang Jian observó impotente cómo la expresión del apuesto joven frente a ella cambiaba de la conmoción al horror, y luego del horror a la alegría. Se frotó la frente dolorida. Este hombre era tan guapo, pero parecía ser solo un estúpido. Después de recibir una mirada inquisitiva por parte de Xiang Jian, Hemugyan finalmente se dio cuenta de que todavía había alguien frente a él. ¿Cómo podría hacerle saber a Xiang Jian que la conocía? Probablemente pensaría que estaba loco si le contaba lo que le había sucedido, así que se apresuró a darle una excusa. En realidad, quiero decir, Xiang Jian, es difícil decir adiós cuando acabamos de encontrarnos. El viento del este es impotente, y las flores están marchitas. La seda no estará lista hasta que el gusano de la seda de primavera haya muerto, y la antorcha de cera no se secará hasta que se convierta en cenizas, y las lágrimas comiencen a secarse. Mientras pronunciaba el hermoso poema,
La voz de Hemujiang sonaba dulce y parecía que estuviera tratando de cortejar a la dama frente a él. Xiang Jian y el resto de clientes del cibercafé se habían quedado totalmente silenciosos. Los teclados se habían detenido y todos estaban observándolo con total asombro. Sin embargo, esto quedó totalmente arruinado cuando a mitad del poema, Hemujiang lo terminó abruptamente y soltó la siguiente frase. «Vaya, finalmente memoricé este poema», exclamó con satisfacción. Mientras el cibercafé continuaba en absoluto silencio y todo lo observaban, Hemujiang, ajeno a la atmósfera que lo rodeaba y que empezaba a tornarse algo espeluznante, pensó. «Xiang Jian, nos vemos. Realmente soy un genio». Entonces observó la versión joven de los ojos de la tía Xiang, los cuales parecía que estaban a punto de estallar en llamas. Hemujiang no pudo evitar estremecerse un poco, y retrocedió 2 pasos, decidiendo salir de allí. Entonces me despediré», dijo apresuradamente después de darle un guiño a Xiang Jian. Entonces se dio la vuelta y salió del cibercafé a la velocidad de la luz. Hemujiang no respiró con alivio sino hasta que estuvo a más de 100 metros de distancia de la tía Xiang. Uf, la expresión de la tía Xiang en este momento era realmente aterradora. ¿Cómo pasó de ser una gángster a una dama elegante?, se preguntó Hemujiang, recobrando su postura una vez más, y empezó a secarse el sudor frío de la frente. En este momento, no supo si fue porque se había alejado con tanta prisa, o si fue porque había sido cegado por el sol, pero sintió una repentina y fuerte sensación de mareo que casi lo hace caer. Afortunadamente, había un banco no muy lejos, así que se sentó en él con una mano en la frente, y tan pronto como su trasero tocó la silla, un recuerdo largo y complicado apareció en la mente de Hemujiang. Este recuerdo era el sueño que había tenido la noche anterior. Después de un tiempo indeterminado, Hemujiang finalmente aflojó el ceño y abrió los ojos mirando al frente con horror. Sus dientes castañetearon levemente y varias imágenes permanecieron en su mente. Finalmente había recordado todo lo que soñó la noche anterior. Era el contenido de un libro. Un libro en el que su madre era uno de los personajes principales. Pero su mamá no era la protagonista principal de la historia, sino la viciosa protagonista femenina secundaria. Mientras tanto, dentro del cibercafé, todo parecía haber regresado a la normalidad, mientras Xiang Jian, quien solo había podido observar al guapo chico marcharse apresuradamente, curvó las comisuras de su boca ligeramente y no pudo evitar preguntarse qué es lo que estaba sucediendo. De todos modos, después de comprobar la hora, se estiró un poco dándose cuenta que se había saltado el tiempo de lectura de la mañana, por lo que era hora de ir a clase. Sacó su teléfono y marcó el primer número. Su tono era extremadamente familiar. «Hola Cheng Cheng, estoy en el cibercafé de mi tío. El empleado está enfermo y pidió permiso. Acabo de terminar el turno de noche y regresaré de inmediato. El control en la puerta de la escuela en este momento no es demasiado estricto, ¿cierto? Oh, sí, por cierto, déjame contarte algo, acabo de conocer a un estúpido X. Jian Cheng, como siempre, llegó temprano a la escuela para revisar su tarea. Había ingresado al último año de la secundaria, y esta era la etapa más crítica de la escuela secundaria. Por esta razón renunció a todos sus trabajos a tiempo parcial y se dedicó a los libros. Estudiaba casi todo el tiempo excepto a la hora de dormir. Como estudiante de ciencias, la forma más segura de calificar para una recomendación universitaria era participar en las Olimpiadas. Si obtenía un lugar en las Olimpiadas, sin lugar a dudas recibiría la recomendación. Según la fuerza de Jian Cheng, esto no debería ser ningún problema, pero no había tenido tiempo para asistir al campamento de entrenamiento. Ganar dinero, vivir y otros asuntos triviales casi habían aplastado a Jian Cheng, quien no había tenido la energía para concentrarse en la competencia durante varios años. Afortunadamente, era una estudiante destacada en la provincia y también era elegible para la recomendación, solo necesitaba realizar el examen escrito y la entrevista correspondiente, que se realizaría dentro de 2 meses aproximadamente. Para personas como ella, que quieren cambiar su destino, estudiar es la única salida. Es imposible para Jian Cheng olvidar su intención original solo porque habían aparecido un par de padres ricos que ni siquiera se preocupaban seriamente por su suerte. Ella siempre ha creído únicamente en sí misma, y nunca pondrá sus esperanzas en los demás. Sus compañeros de clase empezaron a llegar en grupos de 2 o 3, durante mucho tiempo han estado acostumbrados a que Jian Cheng llegue temprano al colegio todos los días, por lo que no se asombraron de encontrarla allí. Al principio, todos suspiraban por los esfuerzos de Jian Cheng y trataban de seguir su ejemplo, pero después de varios fracasos sucesivos, la mentalidad de todos cambió. Por favor, ella es la presidenta de nuestra clase, la número 1 en la escuela, la diosa inalcanzable del aprendizaje, ¿cómo podemos compararnos con ella?
Sí, a las personas trabajadoras se les llama eruditos, y a las personas inteligentes se les llamaba dioses. Entonces las personas como Jian Chen, que eran trabajadoras e inteligentes, eran dioses eruditos bien merecidos. Presidenta, por favor, présteme su tarea de matemáticas para copiarla, dijo uno de sus compañeros de clase. Hermana Chen, acabo de tomar su trabajo de inglés, dijo alguien más y luego una tercera persona agregó. Hey, confío en ti para que me dejes copiar también, pongamos la tarea entre ambos y copiemos juntos. En solo unos minutos, la tarea que se había encontrado en el escritorio de Jian Chen fue tomada por sus compañeros, mientras, ella continuó recitando el chino clásico sin prestarles atención. Ella leyó y terminó su tarea a la velocidad habitual, antes incluso de que sus diversas tareas hubieran sido devueltas. Aunque la escuela secundaria Don es una de las escuelas más prestigiosas, para reflejar la equidad, la escuela ha elegido un sistema de asignación de clases aleatoria, a diferencia de otras escuelas secundarias que dividen las clases de élite y clases ordinarias. Aún así, la secundaria Don es tan buena que incluso en este caso, la tasa de admisión puede mantener el nivel más alto entre colegios y universidades. Las calificaciones de los compañeros de clase son desiguales, y por muy buena que sea la escuela secundaria, siempre hay personas que no estudian, por lo que copiar las tareas todas las mañanas es un proceso necesario para los malos estudiantes. La profesora de matemáticas una vez habló de esto como una broma. Algunas personas ni siquiera pueden entender la tarea al momento de copiarla. El signo beta de Jian Chen en el cuaderno de ejercicios de hoy estaba un poco pequeño, así que todo lo copiaron como si hubiera sido un 8. ¿Acaso creen que mi vida es demasiado apacible y quieren hacerme enojar? A Jian Chen no le importaban estas cosas, de todos modos, no tenía que pagar nada para ganar una buena popularidad, así que los dejaba tranquilos. Cuando recibió la llamada de Xiang Jian, acaba de sonar el timbre para anunciar el final de la hora de lectura de la mañana. Jian Chen tomó su móvil de segunda mano y lo puso junto a su oído. Luego de cerrar su libro caminó hacia la ventana, desde donde miró a los alumnos de la clase 1 del tercer grado, además que se podía ver directamente hacia la puerta de la escuela. Bueno, regresa rápido. No hay nadie en la puerta de la escuela en este momento, le dijo Jian Chen a Xiang Jian. Ambas habían podido hacerse amigas porque Xiang Jian era realmente una buena persona y habían sido asignadas juntas a una clase en cierto semestre durante su segundo año de secundaria y Xiang Jian se enamoró a primera vista de Jian Chen, la flor de la escuela, por lo que comenzó esta extraña amistad. Es solo que la palabra, amiga, es demasiado desconocida para Jian Chen y, a menudo, no sabe cómo lidiar con la entusiasta Xiang Jian. Después de hablar por teléfono, Jian Chen guardó su teléfono móvil y se recostó en su asiento. De pronto, el viento refrescante fuera de la ventana pasó silbando a través de la ventana, llevándose consigo el calor del verano acumulado en el salón de clases, y, al mismo tiempo, se llevó consigo las hojas de Jian Chen que se encontraba sobre el escritorio y los dejó esparcidos por todo lado. El último verano de la escuela secundaria no parecía estar destinado a ser pacífico. Por su parte, He Mujiang se encontraba en ese momento en una cafetería escribiendo y dibujando en un cuaderno que acababa de comprar junto con el bolígrafo que estaba utilizando. Su sedoso cabello negro estaba recogido en un nido de pájaros, y la expresión triste reflejada en su rostro mostraba todo lo deprimido que se encontraba. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero He Mujiang arrojó el bolígrafo sobre la mesa y levantó el cuaderno cuando terminó su trabajo. El cuaderno se encontraba densamente escrito con palabras que únicamente él podía entender. La visión del mundo de He Mujiang acaba de sufrir un colapso y reconstrucción dramática en muy poco tiempo. En primer lugar, descubrió que realmente existían cosas como los viajes en el tiempo. Después de todo, él personalmente había regresado a la época de estudiante de su madre 25 años antes de la época en la que había estado viviendo él. En segundo lugar, él, un hombre increíblemente guapo y perfecto en todo el sentido de la palabra, en realidad vive dentro de una novela. Y además ni siquiera es el protagonista. No importa si no es el protagonista, lo doloroso es que He Mujiang ni siquiera es un triste carne de cañón. La única vez que aparece en la novela, lo mencionan bajo el título de hijo de la pareja secundaria. Bueno, volviendo al tema, todo esto es secundario. Lo principal es que su madre, Jian Chen, es la viciosa compañera femenina secundaria de este libro. Esta es una novela de contraataque sobre una hija falsa. La heroína es la persona que siempre ha estado en desacuerdo con su madre, Xu Shaozao. Cuando sus padres se casaron, la ganadora entre la hija verdadera y la falsa ya había sido seleccionada, por lo que los personajes secundarios, naturalmente, abandonaron la escena en silencio. Su madre nunca mencionó su pasado a nadie, y los demás tampoco supieron jamás que ella tenía un pasado como ese. Como dama arrogante, la vida de la heroína transcurría tranquila,
hasta que la aparición de la intrigante verdadera hija provocó todo tipo de crisis en su vida. Según lo que está escrito en la novela, la configuración de la segunda protagonista femenina es que se trata de una pequeña flor blanca en el exterior, pero un loto negro en el interior y le juega malas pasadas a la heroína todo el tiempo. Por supuesto, al final, bajo el contraataque en constante aumento por parte de la protagonista, el segundo personaje femenino regresó derrotada a cuidar de su esposo e hijo. Su última aparición fue en forma de fotografía en su funeral. La heroína solo dijo una frase fría y elegante durante el funeral de la segunda protagonista femenina: si hubiera sabido todo lo que sé hoy, ¿para qué molestarme en primer lugar? Después de eso, la historia trata sobre cómo la protagonista se convierte en una figura dominante en el mundo de los negocios. Esta es una novela sobre el contraataque de una protagonista pura, con textos geniales, que sirven únicamente como entretenimiento, mientras que la segunda protagonista apenas es una carne de cañón que ayuda a la protagonista a crecer en la etapa inicial de la novela. Emujang puede decir honestamente que este libro, maldita sea, ¿cómo puede ser justo? Esa mujer es su propia madre biológica, ¿cómo podría ser una viciosa protagonista secundaria? En su opinión, su madre no es viciosa en absoluto. Experimentó una infancia trágica y vivió peor que un perro durante 18 años. De repente, un día, los ricos padres biológicos llamaron a su puerta y le dijeron que ella era la verdadera hija. ¿Quién puede tragar algo así? Originalmente, su vida era tranquila y feliz, no era ella quien debía vivir en la pobreza, sino el cuco que ocupó el nido de la urraca y disfrutaba de todo lo que la verdadera hija debería tener. Además, después de ser reconocida, sus padres no limpiaron su nombre correctamente, prefiriendo favorecer incondicionalmente a la hija falsa. ¿Quién no se volvería vicioso después de vivir algo así? Todos eran personas comunes, porque deberían pedirle a la segunda protagonista femenina que sea una santa. Sin mencionar la actitud injusta de esta heroína, pueden unas ligeras disculpas borrar el daño sufrido a manos de esas personas los últimos 18 años de su vida. Si Emujang no hubiera leído este libro, nunca habría descubierto que su madre había vivido de manera tan miserable. Incluso su vida al lado de esa gente no había sido un accidente, todo había sido planificado por la niñera, quien quería dejar que su hija viva la vida de una ama rica. Por eso ni la niñera ni su esposo la trataron nunca como si fuera su hija, la golpeaban y pateaban todos los días. A veces ni siquiera le daban comida, e incluso le rompieron el pie con un objeto pesado antes del accidente que les costó la vida. Leer en la novela las partes donde se mencionaba todo el sufrimiento que había vivido su madre, para Emujang había sido como si le clavaran un cuchillo en el corazón y lo retorcieran una vez dentro. Aunque los villanos obtuvieron el castigo que se merecían al morir en ese accidente automovilístico, ni siquiera después de eso su madre tuvo una buena vida. Tuvo que trabajar hasta el cansancio a la vez que estudiaba, vivía prácticamente como una indigente en ese departamento frío y oscuro, en un edificio residencial bastante ruinoso, más parecido a un lodazal oscuro, donde ni siquiera se veía la luz del día. Con tal experiencia de vida, ¿cómo podría ser considerada una villana viciosa? Obviamente, todos aquellos que rodeaban la vida de su madre eran mucho más viciosos que ella. En cuanto a los protagonistas que dicen ser justos, nunca les preocupó la vida anterior de su madre. Lo que es todavía más inaceptable para Emujang es que, aunque a la protagonista le ocultan que ella es una hija falsa, siempre fue la primera en provocar los problemas a lo largo del libro. Era extremadamente salvaje y arrogante, pero este comportamiento fue relatado por el autor como algo positivo. En opinión del autor, la protagonista tiene un carácter fuerte, pero en realidad era bondadosa y delicada. Esos adjetivos lo impactaron tanto que casi lo llevan a la muerte. Debido a su carácter y experiencias de vida, su madre finalmente decidió vengarse en secreto y se convirtió en una viciosa loto negro, una villana con diferentes rostros. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque estos son los pensamientos subjetivos de Emujang, instintivamente mira el problema desde el lado de su madre, que es naturalmente diferente desde la perspectiva de la heroína. El mundo no es blanco y negro, no puede decir que su madre hizo todo bien, pero el castigo correspondiente definitivamente no debería ser una muerte prematura. Emujang arrojó enojado el pequeño cuaderno donde había escrito la trama sobre la mesa, y jadeó con fuerza. Realmente quería encontrar al autor para razonar sobre cómo es que su madre lo había ofendido solo por llevar una vida miserable. Pensando en la causa de la muerte de su madre, la expresión de Emujang se oscureció. Ese era el recuerdo que menos quería recordar. Si no fuera porque él todavía estaba allí, su padre habría muerto con su madre hace mucho tiempo. Pero ahora que ha regresado junto al comienzo de la novela y Dios le ha dado esta oportunidad, definitivamente no permitirá que las cosas vuelvan a suceder de la misma manera. En esta ocasión, su familia definitivamente vivirá felizmente, todos juntos por el resto de sus vidas. Quien quiera ser el villano, es libre de serlo.
Luego de que sus emociones se calmaron gradualmente, Gemujian hizo arreglos para la que sería su vida desde ese momento en adelante. Lo primero, por supuesto, era buscar a su madre para decirle quién era y que pudieran llevar a cabo los planes para sus vidas futuras. Por ejemplo, hacer que su madre enfrente de manera abierta a la protagonista. Detener en la cuna todos esos comportamientos furtivos e insidiosos de su madre que tendrían impacto en la vida futura de la protagonista, luego haría que su madre se levante y se convierta en la verdadera maestra. Mientras su mamá utilice el método correcto, ella debería ser la ganadora, y esta vez ya no tendrá que afrontarlo sola. Miró a través de los grandes ventanales de piso a techo hacia las desconocidas calles por donde la gente iba y venía. La luz del sol se derramaba sobre Gemujiang a través de las grietas del edificio, neutralizando el frío causado por el aire acondicionado. Su mente se llenó de pensamientos y planes para el futuro. Su madre, ella definitivamente